Listo. Buenos días, chicos. Espero que estén bien. Ya martes, ya sabe que se haya una rutina y de levantarse temprano, ¿verdad? De nuevo. El día de hoy vamos a ver el tema de razones trigonométricas. Nuestros aprendizajes esperados es resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Sus maestros, el maestro Agustín Hernández Pérez, el maestro Juan Camilo Padilla Hernández, el maestro Ruperto Rojas González y su servidora Imelda Ortiz Márquez. Vamos a comenzar con el concepto de la trigonometría. Es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos, en particular los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Aquí si lo observamos, aquí lo tenemos, nos dice triángulo rectángulo y observamos ahí que es recto y es de 90 grados. El triángulo rectángulo se le denomina hipotenusa al lado opuesto del ángulo recto. Si observa su longitud, es la mayor de los tres lados. Ahí lo tenemos, chicos, ahí dice hipotenusa y es de color rojito. Ahí lo observamos y ahí lo tenemos. Por otra parte, se llama cateto a cada uno de los lados que forman el lado ángulo recto. Ahí el maestro se los está. Los ángulos se pueden identificar con las letras minúsculas del alfabeto griego, que sería alfa y beta. Si observamos nuestra imagen, chicos, volvemos a repetirlo porque queremos que les quede muy, muy claro. La hipotenusa sería el lado opuesto del ángulo recto. Volvemos. Es el lado que es más grande, más largo, ¿sí? Con mayor magnitud. El cateto opuesto de un ángulo es el lado que está frente al ángulo. Si se fijan ahí, del ángulo agudo, el maestro se los está señalando, sería nuestro segmento donde está la C, ¿sí? El cateto opuesto es el segmento AB que está al lado contrario de nuestro ángulo. El cateto adyacente de un ángulo es el lado que forma parte de dicho ángulo, y aquí lo tenemos en el segmento CB, ¿sí? Entonces continuamos. Y nada más aquí para complementar, jóvenes, si marcáramos el ángulo A, este sería nuestro otro ángulo agudo de nuestro triángulo rectángulo. Si nosotros tuviéramos marcado este ángulo A, nuestro cateto opuesto sería el de enfrente, el que está marcado con verde, en base a ese ángulo, y nuestro cateto adyacente sería el, el que forma parte pues de ese ángulo. Nada más para que lo tomen en cuenta, lo vamos a estar repitiendo varias veces a lo largo de la sesión. Profe. Dígame, profe. Ahí, nada más también, aunque yo sé que para todos está bien claro, ya la mencionó la maestra Imelda, muy correcto, que el triángulo rectángulo pues tiene un ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados. Y los otros dos ángulos, ya lo mencionó también el profe Ruperto, los otros dos ángulos eran agudos, ¿sí? Partiendo del teorema que los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180, entre los dos ángulos agudos, si ya tengo el recto que siempre va a medir 90, entre los dos ángulos agudos tienen que medir también 90, sumando los dos agudos tienen que ser 90. Quiere decir que el ángulo, un ángulo agudo, pues puede ir desde 1 grado, lo menor es 1 grado, y lo máximo tiene que ser 89. Y las razones trigonométricas se sacan así, en base a los ángulos, cómo va aumentando y cómo va teniendo la relación estos tres lados, ¿verdad? Entonces, yo nada más eso quería agregar. Aunque yo sé que ya para todos ustedes ese teorema está claro, que los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados, y en este caso tenemos un triángulo rectángulo, pues ya tengo un ángulo que va a ser de 90, quiere decir que entre los otros dos tienen que sumar 90 para que en total me dé 180. Gracias, profe. Así es, chicos, eso lo vieron desde primero, ¿verdad?
lo que les explica el maestro Camilo. Bueno, observemos el siguiente ejemplo. En el siguiente triángulo rectángulo tenemos ABC. Identifica la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente de cada ángulo alfa. Aquí tenemos un triángulo. Si se fijan, ya tenemos señalado dónde está nuestro ángulo alfa, que sería en el... Ahí lo observan. Ahora ustedes díganme quién quiere participar y me dice en qué parte se encuentra la hipotenusa, en qué segmento, AB, AC o CB. A ver, CB. Muy bien, gracias. El que sigue, el cateto opuesto, ¿en qué parte, en qué segmento lo vamos a tener? AB, AC. ¿Cómo? BA. ¿Cómo lo vamos a identificar nuestro cateto opuesto? Primeramente. Por el... Recuerden que es el lado que está frente al ángulo, ¿sí? En este caso sería nuestro ángulo, nuestro ángulo alfa. Entonces aquí lo tenemos. AC es el cateto opuesto de nuestro ángulo alfa. Entonces, pues por default, nuestro cateto adyacente, que es el lado que forma parte del dicho ángulo, sería AC. Perdón, AB. Es el cateto adyacente de alfa. Y aquí tenemos otro triángulo. ¿Quién me dice en dónde está la hipotenusa? Joana, ¿en qué segmentos tenemos la hipotenusa en este triángulo rectángulo? ¿O Fátima? CB. Muy bien, gracias. Aquí tenemos la hipotenusa que se ve. ¿Y nuestro cateto opuesto? ¿En qué parte lo tenemos? AC. AC. Ok. Muy bien. Recuerden jóvenes que el cateto opuesto vamos a tomar en consideración el ángulo que nos están dando como referencia, el ángulo agudo, en este caso es el ángulo beta, que aquí está marcado. ¿Cuál es el opuesto? Pues el que está del otro lado. ¿Cuál es el que está del otro lado a este ángulo? ¿Cuál cateto es? AC. Fíjense bien. AC está pegado. AB. Y el que está del lado contrario, Ujú. AB. ¿Sabe? Y el que sigue, pues, sería que el cateto adyacente es el que está, el que forma parte de dicho ángulo, ¿verdad? Apréndanselo, chicos, porfis. ¿Sale? Continuamos con la siguiente diapositiva. Observa qué sucede al variar la longitud de uno de los catetos de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo y tenemos una variación en cuestión del cateto y la hipotenusa. Como se observa, cambia la longitud de la hipotenusa. Si se fija el valor de dos longitudes o de una longitud y un ángulo agudo, entonces existe un único triángulo rectángulo. En este caso, se tienen dos longitudes, las que corresponden a los catetos. Se calcula entonces la tercera longitud con el teorema de Pitágoras. Pero si se tiene la longitud de un cateto o de la hipotenusa y la medida de un ángulo agudo del triángulo rectángulo, se necesita una herramienta para averiguar las longitudes desconocidas. Y estas herramientas son las razones trigonométricas, que enseguida las vamos a ver. Se les llaman razones porque establecen una relación en forma de cociente entre dos longitudes y son trigonométricas porque estas longitudes pertenecen a los lados de un triángulo. Maestro Agustín, si gusta continuar, por favor. Sí, maestra, gracias. Bien, jóvenes, pues vamos a continuar. Aquí tenemos las razones trigonométricas. Dice, para encontrar las razones trigonométricas se deben relacionar las medidas de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Por ejemplo, se relacionan las medidas de dos de los lados del triángulo rectángulo A, B, C con respecto al ángulo alfa. Observen, jóvenes, la imagen, sí, por favor. Vean el triángulo rectángulo. Vean dónde está el ángulo alfa, ¿sí?
observen también algo muy importante, cómo los vértices del triángulo se representan con letras mayúsculas, A, B y C, ¿sí? En este caso aquí tenemos con una letra del alfabeto griego marcado el ángulo agudo, es la letra alfa. En otras ocasiones vamos a tener también con letras minúsculas, ¿sí? Con letras minúsculas representadas los ángulos agudos e incluso también el ángulo recto, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Observen cómo se forma la primera razón trigonométrica, jóvenes. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Vean ustedes dónde estamos colocados en el ángulo alfa y vean cuál es el cateto opuesto. Está representado por el lado AB, ¿sí? Y la hipotenusa por el lado más grande que es AC. Ahí se forma pues la primera razón trigonométrica. La segunda es cateto adyacente, ¿sí? Con respecto al ángulo alfa, que va a ser BC, en este caso, sobre la hipotenusa, que es AC. Segunda razón trigonométrica. Tercera razón con respecto al ángulo alfa. Va a ser cateto opuesto, ¿sí? Que en el dibujo va a ser AB sobre el cateto adyacente, en este caso va a ser BC. Aquí tenemos 3 razones trigonométricas. Va a haber otras 3, pero normalmente utilizamos estas 3 para resolver problemas. Vamos a continuar. Las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente, y su uso permite resolver diversas situaciones. Identifica las razones trigonométricas. Toma como referencia el ángulo beta. Ahora me están dando el ángulo beta. Las 3 razones que mencioné anteriormente venían en ese orden, jóvenes. Es seno, coseno y tangente. Ahora las vamos a identificar con respecto al ángulo beta, ¿sale? Vean, jóvenes, ahí está el ángulo beta, nos lo está señalando el maestro Ruperto. Por lo tanto, va a ser igual, seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a ver cuál es el cateto opuesto con respecto al ángulo beta. El cateto opuesto va a ser BC, es el que está enfrente al ángulo opuesto, como lo quiera nombrar, BC, sobre la hipotenusa, que es el lado más grande, ahí no hay pierde. Entonces, el lado más grande va a ser AC. Y ahí se forma esa razón, BC sobre AC, seno de beta, BC sobre AC. Muy bien, vamos con la siguiente. Coseno de beta. Otra vez, ubíquense dónde está el ángulo beta. La definición nos dice cateto adyacente. Acuérdense que adyacente quiere decir que va unido al ángulo, es parte del ángulo. Por lo tanto, es AB sobre la hipotenusa, que es AC. Y ahí tenemos la segunda razón. Coseno de beta es igual a AB sobre AC. Vamos a la tercera, que es la tangente del ángulo beta. Por definición, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, observemos con respecto al ángulo beta, ¿cuál es el cateto opuesto? BC y el cateto adyacente AB. Y ahí se forma esa razón, tangente de beta es igual a BC sobre AB. Ahí tenemos esas 3 razones trigonométricas, jóvenes. Hay que aprenderlas de memoria, ¿sí? Esas 3 razones se tienen que aprender, repetirlas y sobre todo saberlas identificar. Ahí no las está marcando el maestro Ruperto, miren. Seno, coseno, y ahí debería de ser tangente la última, ¿eh? Ahí hay un pequeño error también de dedo. Tiene tangente pues escrito, pero abajo la abreviatura dice sen. Sí. Sen de alfa, debe ser tan. Entonces nada más para que observen ese pequeño error. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice que otros cocientes se obtienen a partir de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Existen las razones trigonométricas inversas, cosecante, secante y cotangente. Ok, jóvenes, ubíquense las primeras 3 que vimos, ¿de acuerdo? Están con respecto al ángulo alfa.
Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Son las tres primeras. Y luego vamos a tener las inversas de estas, ¿de acuerdo? La inversa del seno de alfa va a ser la cosecante que está enfrente de ella. Cosecante de alfa, nada más le vamos a dar vuelta a la razón trigonométrica y va a quedar hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahí no lo está señalando el maestro. La inversa del coseno va a ser la secante. Igual le damos vuelta a la razón y va a quedar hipotenusa sobre cateto adyacente. Ahí la tienen. Y la inversa de la tangente es la cotangente. Le damos vuelta a la razón y va a quedar cateto adyacente sobre cateto opuesto. Igual también las pueden aprender y también les va a servir para resolver problemas de trigonometría. Le voy a pedir aquí a Mireya, a ver si nos puede leer este cuadrito amarillo, Mireya de Alba, por favor. ¿Sí nos escuchas, Mireya? O a ver, alguien que esté atento, que esté listo para contestar. No, profe. Adelante. Las razones trigonométricas sirven para resolver problemas donde se requiere encontrar los lados o ángulos de un triángulo rectángulo. Muy bien, gracias, Dayana. Entonces nos van a servir para resolver problemas, ¿verdad? Donde se requiere encontrar lados o ángulos. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, la siguiente actividad pone a prueba tus conocimientos adquiridos durante esta sesión. Sí, es que se quedó trabada en una página y no aparece ningún cuadro. Muy bien, Mireya. Observa la siguiente actividad. Número 1. Con base en el triángulo rectángulo, se debe ubicar la hipotenusa, el cateto opuesto, el ángulo alfa y el cateto adyacente del ángulo alfa. Número 2. Identifiquen el mismo triángulo las razones seno, coseno y tangente con respecto al ángulo alfa. Ok, ahí tenemos un triángulo, jóvenes, ¿sí? Ya está marcado con A, B, C, como les decía, los vértices con letras mayúsculas. Incluso me están dando valores para los catetos y para la hipotenusa y ya tenemos ahí el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos que ubicar, ya tenemos ahí ubicado el ángulo alfa, ya está marcado en el dibujo, ¿de acuerdo? Dice que tenemos que ubicar también la hipotenusa. En este caso, ¿qué valor tiene la hipotenusa? Díganme, jóvenes. AC. Ok, está representada por AC. ¿Y qué valor tiene? 15 centímetros. Muy bien, 15 centímetros. El cateto opuesto de alfa, ¿qué valor tiene el cateto opuesto? 8 centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros, correcto. ¿Y el cateto adyacente, jóvenes? 11 centímetros. 11 centímetros, muy bien. Entonces, ahí tenemos. Ahora vamos con el ejercicio 2. Vamos a ver cuál es la razón seno. ¿Cómo quedaría seno con estos valores? De acuerdo a lo que vimos. Seno de alfa, le repito, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo queda representada esa razón o esa fracción? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué valores quedan relacionados, jóvenes? Miren, ahí la tienen. Ya nada más es agarrar los datos que tienen ustedes ahí arriba, que ya habían anotado. Cateto opuesto, pues es 8 centímetros. Ponemos 8 arriba sobre la hipotenusa, y la hipotenusa mide 15, entonces queda 8 centímetros sobre 15. A ver si ya entendieron. Vamos con el coseno. A ver, coseno, ¿cómo quedaría, jóvenes? Si el coseno nos dice que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cómo quedaría? 15 sobre 11. A ver, 11 sobre 11 sobre 15, muy bien, 11 sobre 15.
Muy bien, ahí la llevamos. Ahora vamos con la tangente. Tangente de alfa, ¿cómo quedarían esos valores relacionados? Si dice la definición, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre 8 adyacente. sobre 11. 8 sobre 11, correcto, muy bien. De eso se trata ahorita, jóvenes, que sepan identificar esos valores y que los sepan relacionar con esas razones trigonométricas, con esas definiciones que vimos. ¿Sale, vale? Muy bien, jóvenes. Adelante, maestro Camilo. Sí, buenos días. Antes de empezar rápidamente, así una disculpa a Alejandro. Por ahí ayer era un Alejandro y eché un grito, pero no era Alejandro el del grupo, era Alejandro a uno de mis hijos para que me ayudara. Bien, tenemos el siguiente problema. Identifica la razón trigonométrica que ayudaría a resolver el problema. ¿Cuánto mide la escalera? Y ahí ya no tenemos el ángulo con alfa o beta, sino que ya tengo un ángulo que me dicen que mide 75 grados. Entonces, los datos o los nombres que yo le debo de dar a los lados del triángulo rectángulo, van a depender de ese ángulo que mide 75 grados. Dice, observa el ángulo que nos dan como referencia y en base a él identifique el lado que conoces, su medida y el lado que se desea encontrar. Lo primero que me debe de quedar, ¿qué me preguntan? ¿Cuánto mide ¿Cuánto mide la escalera? ¿Sí, cierto? Si observamos todos que con la escalera y los dos lados se forma un triángulo rectángulo, ¿sí está claro eso? Sí. La pregunta, de ese triángulo rectángulo, ya vimos que se llaman catetos y se llaman hipotenusa. La escalera, ¿qué nombre recibiría de ese triángulo rectángulo? Hipotenusa. Efectivamente, la hipotenusa. Quiere decir que en este problema lo que yo necesito calcular es la hipotenusa. Pero ahora voy a ver qué dato me dan. Si se fijan, tengo abajo el dato de 2 metros, ¿sí lo ubican? Y el otro lado, que sería el BC, ese no lo conozco, no sé cuánto mide. Y en este problema específicamente, no me preguntan ese lado. Tengo como dato el de 2 centímetros. Ya sé que el AC es un cateto y el BC es otro cateto, porque ya me dijeron que la escalera es la hipotenusa. Ahora yo me pregunto, el de 2 metros, que es el AC, con respecto a el ángulo de 75 grados, ¿qué nombre recibiría? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? cateto adyacente? Perfectamente bien contestado, cateto adyacente, porque es el que está pegado al ángulo que me están dando de referencia. Entonces, fíjense bien, ahora sí viene lo más interesante. Debo de relacionar de las 3 formulitas que ya conocemos, seno, coseno y tangente, que ahí es la última. Debo de relacionar de las 3, ¿cuáles de estos 3 datos, 2 que conozco y 1 que quiero calcular, se acomodan a la formulita? ¿Cuáles son esos datos? Ya vimos que es la hipotenusa, que es la medida de la escalera, el ángulo de 75 grados y el cateto adyacente. ¿Cuál de las 3 formulitas, seno, coseno y tangente, relaciona estos 3 datos? El ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál sería? ¿La primera, la del medio o la última? La del medio. La del medio, perfectamente bien contestado, Joshua. Entonces, si se fijan, aquí, si yo ubico, ¿qué datos necesito para esa fórmula? Coseno del ángulo, ¿conozco el ángulo? Sí. 75, ahí ya lo más está marcado. ¿Conozco el cateto adyacente? ¿Cuánto mide? Sí. Sí. Sí, 2 metros, entonces lo voy a sustituir en la formulita. Y conozco la hipotenusa, la pregunta es, ¿conozco la hipotenusa? No. Es lo que quiero calcular, por eso se va a escribir con una X.
Y acuérdense, cuando yo tengo una igualdad o una ecuación donde nada más hay un valor que yo desconozco, pues relativamente se puede resolver fácilmente. Y en esa ecuación ya nada más hay un valor que desconozco, que es la altura de la escalera, que en este caso sería la hipotenusa. Lo que analizaremos en otras sesiones, ahora lo importante es que sepas identificar las razones trigonométricas. Entonces, creo que algunos sí supieron bien cómo acomodar esos datos, cómo darle nombre, ¿sí? Dice, identifica la razón trigonométrica que ayuda a resolver el problema. Así rápidamente, ¿a qué altura vuela el papalote? Inclusive está marcado con una signo de interrogación. Eso es lo que yo quiero calcular, la altura del papalote. Ahora, me dicen que este ángulo mide 60 grados y ya me dan que uno de los lados mide 100. Entonces, los nombres que yo le tengo que dar a cada uno de esos lados dependen del ángulo de 60 grados, ¿sí es cierto? Pregunta, ¿el 100 cómo se llamaría? Hipotenusa. Hipotenusa, efectivamente. Y yo quiero calcular la altura del papalote. La altura del papalote con respecto al ángulo de 60 grados, ¿qué nombre recibiría? Con respecto al ángulo de 60, ¿cateto adyacente o cateto opuesto? Cateto opuesto. Cateto adyacente. Cateto opuesto, bien, Alejandra. Entonces, si se fijan, aquí tengo que buscar la fórmula que relacione el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso, el CB, el ángulo, perdón, el lado CB, que sería con respecto al ángulo de 60, sería cateto adyacente, ni me lo preguntan, ni lo tengo como dato. Entonces, debo de utilizar otra forma de relacionar esto, debo de utilizar una fórmula que no tenga cateto adyacente, porque el cateto adyacente ni me lo preguntan, ni lo conozco. O la otra es, los tres datos relacionarlos, el ángulo que tengo, que es el de 60 grados, el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál de las tres formulitas creen que se utilice? ¿La de seno, la de coseno o la de tangente? La de seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, yo otra vez y bien, Alejandra. Efectivamente, la que tenemos que utilizar aquí sería seno. ¿Y cómo me quedaría? Pues seno de 60 grados, que conozco el ángulo. ¿Conozco el cateto opuesto? ¿Conozco cuánto mide el cateto opuesto? No, a ese le voy a poner ahora X. ¿Y conozco la hipotenusa? Sí, por eso ahí está X sobre 100. Y otra vez es una igualdad, una ecuación donde nada más hay una sola incógnita. Más adelante vamos a ver cómo se resuelve y es relativamente fácil de resolver. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguros que no? Vamos con el último. Bueno, ya se nos está ganando el tiempo. Perdón, profe, ya nos pasamos con un minuto. Si quieren, nos pasamos a la actividad del día de hoy. Aquí viene la actividad del día de hoy, miren, chavos. Dice, resuelve el siguiente reto en tu libreta. Una vez seleccionada la razón trigonométrica, ¿qué operaciones realizarías? Vas a intentar hacer lo mismo que, por lo menos, que hicimos el día de hoy. Lo que yo quiero calcular es la altura del árbol. A eso es lo que le vas a poner la X. Y vas a ver de las tres formulitas cuál acomodarías para poder calcular la altura del árbol. Ahora los nombres que vas a darle a los lados del triángulo rectángulo dependen del ángulo de 45 grados. ¿Alguna duda con respecto a la actividad? No. No. Creo que está sencilla, ¿no? Está fácil.